believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Señoritas y jóvenes, hoy trabajaremos con el tema de densidad de un líquido, correspondiente a la disciplina de Física 2 de nuestro bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta. Este tema de la densidad, no solamente de un líquido, sino de cualquier materia, ya la hemos escuchado en una pregunta capciosa que nos hicieron algún día. Y esa pregunta capciosa decía que ¿qué pesaba más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de hierro? Y nosotros, por nuestra falta de experiencia o por entrar al juego, decíamos que el kilo de hierro. Hoy dejaremos muy claro que pesa más, aunque el lenguaje lo vamos a corregir. Y dice que, por definición, la densidad es una propiedad de todo tipo de materia. La densidad es una propiedad en la cual una sustancia define la cantidad de masa en una unidad de volumen. Si es que yo tengo una masa de 1 kilogramo contenido en un volumen de 1 litro, se dice que la densidad es igual a 1. Hablamos de densidades de sólidos, líquidos o gases. La densidad se puede determinar con la expresión esta que tengo aquí, que en realidad significa densidad es igual a masa sobre volumen. Esta letra que vemos aquí, esta letra corresponde al alfabeto griego conocido como Rho. Esta letra es Rho. Densidad es igual a masa sobre volumen, donde M es la masa expresada en kilogramos y B el volumen expresado en metros cúbicos. Entonces, cuando nosotros deseamos resolver algún problema de densidad, debo de considerar la cantidad de masa que se contiene en un volumen determinado. No todas las sustancias tienen la misma densidad, ya que podemos aquí observar una tabla de valores de las densidades de distintos líquidos. Por ejemplo, el agua se dice que tiene una densidad igual a 1, aunque si nosotros somos muy estrictos en la tabla de densidades, decimos que la densidad es igual a 1000. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo es igual a 1 litro de agua. Y como sabemos, en un metro cúbico se contienen 1000 litros. Entonces, si nosotros hacemos la operación correspondiente, diremos que 1000 kilogramos de agua están contenidos en 1 metro cúbico de agua también, de volumen. Aquí yo tengo un cubo de 1 metro cúbico, exactamente 1 metro cúbico. ¿Qué significa? Que por cada arista, ¿sí? Que por cada arista, es decir, de alto, de largo y de profundo es igual a 1 metro. Entonces, para determinar qué densidad tiene una sustancia, lo que yo tengo que dividir es la cantidad de masa expresada en kilogramos entre el volumen expresado en metros cúbicos. Regreso entonces, si yo tengo un contenedor de forma cúbica que cada uno de sus lados mide 1 metro, entonces defino 1 metro cúbico. Y si aquí en el metro cúbico está contenida una masa de 1000 kilogramos, entonces se dice que la densidad es igual a 1. La única sustancia que tiene esta propiedad es el agua, ya que 1 kilogramo de agua ocupa un espacio de 1 litro, un volumen de 1 litro. Pero, por ejemplo, aquí yo puedo ver el plomo, dice que ocupa 11.300 kilogramos en 1 metro cúbico. Ahora imagínate el mismo contenedor de 1 metro cúbico, ¿sí?
de 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de profundo. Y en este volumen caben 11.300 kilogramos de plomo. Entonces, no todos son iguales, no todos son iguales, son distintos. Y hablamos, por ejemplo, del dióxido de carbono o del aire, que ya son gases. Podemos identificar que 1.3 kilogramos de aire están contenidos también en 1 metro cúbico. Ahora imagínate que tienes un globo como el que compras en la plaza para los Reyes Magos, para pedir tu regalo de los Reyes Magos o enviar tu cartita de los Reyes Magos. Como podrás ver, es tan ligero que si tú lo sueltas, pues vuela, se va, se escapa de tus manos y sube a las alturas. ¿Qué significa eso? Pues que la densidad del gas que está contenido dentro todavía es menor que la densidad del aire. Bueno, pasemos ahora a esta siguiente figura en la cual nos preguntan, los siguientes cubos tienen el mismo volumen pero diferentes masas. ¿Cuál es el más denso? ¿Cuál es el menos denso? Elabore una tabla. Bueno, esta ya la tenemos antes. Te explico que este cubito ya no es de 1 metro, ahora es de 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de alto y 1 centímetro de profundo. Entonces, si tú pudieras usar una balanza para medir la cantidad de masa, entonces tendríamos que en este centímetro cúbico tú pudieras medir 11.3 o 11.34 gramos de plomo. Si tú tuvieras igualmente este mismo cubo con las mismas dimensiones de 1 centímetro por cada lado, o sea, 1 centímetro cúbico, tendrías 1 gramo de agua. Y si ahora es el corcho, como sabrás, vienen en algunas tapas de las sidras, de las bebidas de los vinos, el corcho también contenido en un volumen de 1 centímetro cúbico mediría 0.24 gramos. Y así el aire, sí, contenido en 1 centímetro cúbico, tendría una masa de 0.013 gramos. Y de hidrógeno en 1 centímetro cúbico tendría una masa de 0.00009 gramos. Regreso un poquito para que recordemos de nuestro curso anterior, sabemos que el peso, ¿sí?, de una sustancia o de un determinado cuerpo se puede determinar usando la fórmula del peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Para dejar claro aquel lenguaje que te decían que pesa más, 1 kilogramo de algodón o 1 kilogramo de hierro. En realidad pesan lo mismo, ¿sí?, porque contienen la misma cantidad de masa, multiplicados por la aceleración de la gravedad, que ya conoces, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aclarado aquel acertijo de que pesaba más el kilogramo de algodón o el kilogramo de hierro, tienen exactamente el mismo peso porque tienen la misma masa, pero no ocupan el mismo volumen. ¿Cuál tiene mayor densidad? El hierro. ¿Por qué? Porque ocupa menos volumen, ¿sí?, en la misma cantidad de masa de 1 kilogramo. Como puedes recordar, si es que tú quisieras contener 1 kilogramo de algodón, pues no va a caber en el volumen de 1 kilogramo de hierro. El hierro ocupa menos volumen, por eso es que su densidad es mayor. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios donde te quedará mucho más claro esos conceptos. Dice, recuerda que el volumen de 1 metro cúbico de agua se contiene en mililitros de agua y ese mismo volumen que ocupa la gasolina, el plomo, el gas butano. Lo que varía es el valor de la masa y la densidad de acuerdo a la sustancia. Entonces, como puedes ver, si es que nosotros tenemos la misma cantidad de volumen, estas sustancias tendrán masas distintas, ¿sí? Entonces, para dejarlo todavía mucho más claro, un litro de agua corresponde a 1 kilogramo, pero 1 litro de hierro no corresponde a 1 kilogramo de hierro, es mucho, mucho más. Espero ya haber aclarado
esa controversia. Espero yo que no te confundas. Imagina los recipientes y en un kilogramo de agua ocupas 1 litro, pero 1 kilogramo de hierro no ocupa 1 litro, ocupa mucho menos. Entonces aquí vamos a desarrollar un ejemplo. En un contenedor se almacena un volumen de 2000 litros de gasolina. Usando la tabla de densidades, calcular la masa de la gasolina. Recuerda que tienes que dividir tu pantalla entre secciones, donde vas a colocar los datos, la fórmula que utilizarás y las operaciones realizadas. Entonces mis datos que tenemos es igual a un volumen de 2000 litros, ¿sí? 2000 litros y la densidad de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí regresamos un poquito, tenemos la gasolina que ocupa 680 kilogramos en un metro cúbico. Como podrás ver, la gasolina es menos densa, por lo tanto, menos pesada que el agua. Entonces, aquí utilizamos la fórmula que dice que la densidad es igual a masa sobre volumen y lo que me pide es encontrar el valor de la masa de la gasolina. Entonces, aquí yo tengo mi fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen. Para obtener el valor de la masa tengo que despejar. ¿Quién le estorba para que quede sola la masa? Este volumen que está en el denominador está dividiendo, lo pasamos al otro lado de la ecuación y va a pasar multiplicando. Entonces aquí ya tengo mi despeje donde dice que masa es igual a densidad por volumen. Multiplicamos los 680 kilogramos sobre metro cúbico por 2 metros cúbicos. Dirás, pero ¿por qué 2 metros cúbicos? Bueno, porque aquí son 2000 litros de gasolina. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues son 2 metros cúbicos. ¿Ok? Recuerda lo que aquí te estoy diciendo en la parte superior. 1000 litros de agua, ¿sí? En un metro cúbico. Eso es lo que contiene el agua y la gasolina, pero no pesan lo mismo. Lo aclaramos anteriormente. Y multiplicamos 680 por 2, son 1360. Y aquí puedes observar que tengo un metro cúbico en el denominador y un metro cúbico en el numerador. Se cancelan y obtengo solamente kilogramos. Este es mi resultado, 1360 kilogramos. Si fuera agua serían 2000 kilogramos. Como podemos ver, la densidad de la gasolina permite que puedas cargar más, aunque ocupe el mismo espacio, pero no pesa tanto como el agua. 1360 kilogramos de gasolina y serían 2000 kilogramos de agua. Aquí tengo un ejemplo 2 de un líquido desconocido. Está almacenado en un volumen de 1.5 metros cúbicos con una masa de 6000 kilogramos. Calcular la densidad de la sustancia. Ahora conocemos el valor del volumen y de la masa, pero no de la densidad. Nuevamente, mi columna de datos, 1.5 metros cúbicos, una masa de 6000 kilogramos. Mi fórmula que voy a utilizar es densidad igual a masa sobre volumen y las operaciones que debemos realizar. Como puedes ver, es una fórmula aplicada directamente porque ya está despejada. Conozco el valor de la masa y del volumen. Entonces divido 6000 kilogramos entre 1.5 metros cúbicos es igual a 4000 kilogramos sobre metro cúbico. No podemos decir cómo se llama la sustancia. Lo que sí podemos decir es que es una sustancia mucho más densa que el agua. Viendo nuestra tabla de valores, no tenemos ninguna sustancia parecida. No tenemos ninguna sustancia parecida, porque debería aparecer un valor de 4000, aproximadamente de 4000. Bueno, vamos a las actividades que les pido que realicen ustedes como actividad en casa. Resolver los siguientes ejercicios. Un líquido desconocido está almacenado en un volumen de 10 metros cúbicos con una masa de 80 kilogramos. Calcula la densidad. Algo similar, muy parecido al ejercicio número 2 de ejemplo. Y dice, en un contenedor se almacena un volumen de 800 litros. Usando la tabla de densidades, calcular la masa del aceite. Algo similar al primer ejercicio. Y usando la tabla de densidades, identifica la diferencia y escribe ¿qué tiene mayor peso, el mercurio o el dióxido de carbono? Argumenta tu respuesta con las cantidades de la tabla del material de la guía de aprendizaje de la presente semana. Espero tus actividades.
sigan ayudando en casa, cuídense. Hasta la próxima.